¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas Netas, pero a través de Unicanal Placer de Mover. Estos alumnos, te digo yo, cada vez que hablamos de educación, estos chicos se me descomponen. Mira lo que... No estamos ni alineados acá, ¿qué es lo que pasa? Por favor, ¿pueden tomar distancia? Sí. Por favor, les pido, Sí, gracias. Somos la juventud rebelde. Sí, son la juventud Yo rebelde. soy alumno aplicado. Bicharachera, diría no sé quién por ahí. ¿Cómo te sentabas vos, Pedro, en el Si colegio? nosotros estamos en contra nomás de lo que digan. Atrás, no importa. adelante. No, me gustaba adelante. Adelante. Típico. Yo siempre Botoneta, adelante. ¿verdad? No, Era no, ese- para nada. Sí. No me preguntaron, pero yo siempre adelante. Vos siempre Vos siempre adelante, ¿verdad? Pero vos No, tenés a cara de todos. que no puedo no... estar atrás. Vos tenés me cara que no duele. prestabas ni siquiera la tarea. No, pero Ñaña, lo que pasa es y la que- ¿verdad? No, Malara, malara. Así no de quería que no prestar. así. prestaba, Vos sos no. María Joaquina, ¿verdad? Eras la María Joaquina de la clase más o menos. Esa No, para la Ivo, verdad, entonces Préstame ya tal era cosa. lo... No. No, Y vos, Pedro, vos ayudabas... Yo siempre fui solidario. ¿Qué? Qué mentira. Pero a mí pero- me gustaba en realidad estar Me está preguntando, yo te adelante digo. desde grande. Y no te cagas de risa, ¿cómo? Vos Porque te- me vos- distraigo mucho atrás, por eso no me Ah, Pero de ¿Y vos? verdad, no atrás puedo. siempre. Sí, somos del mismo equipo. El negro del fondo, ¿verdad? Y sí, era complicado. El típico negro del fondo. No, yo estaba en el fondo también. De hecho, esa ubicación de clase me hizo dar cuenta del problema de vista que tenía. Claro, sí. Está bien. Por estar ahí de repente decía, pucha, No sé, bro, se mezcla todo con ese, pero ¿verdad? pasa algo. Por Iripaña de... Acá se está Ñan de juntando. Pizarro, Ñan de Pizarro, ¿verdad? Y después sí que era, pero... medio transparente su tiza, ¿eh? Y el tipo, y ahí me empecé a dar cuenta y tuve que ir un poquito más adelante. Este Porque menos 3D quería decía usar- ahora. O quería usar lente 3D, eso, Porque ¿verdad? no quería usar lente, ¿verdad? Entonces Claro. me tuve que sentar un poco más adelante. Pero cuando me di cuenta que perdía lejos sentándome adelante, Volví allá a la atrás. miércoles, Hay lente que y el bancarse fondo. hasta adelante, ¿eh? Hay que bancarse. Había que bancarse porque la persona te miraba, pues. Sí, no, miraba y te- decía, ¿qué es lo que estaba escribiendo? Te Y yo, no. pregunta eso. Mejor no te veas lento. Sí. Claro, aparte yo siempre era, tenía una visión moderna de la educación Sí. y Transgresora. decía que la obligación de copiar y memorizar no era. Y yo miraba un poquito más allá. ¿Vos Y te decía, imaginas que yo del cuarto al sexto curso, en mi época, usé un mismo cuaderno universitario? Para que te veas lo que es. bueno, yo no pude hacer lo mismo porque perdí en el... Doblado. Perdí el único del primero, Doblaba el mi único cuaderno del universitario segundo en mi y el bolsillo de atrás. único del tercero. Pero yo creo que era, pero en la facultad creo que era la única a la que se le acababa en los cuadernos. A mí me gusta tomar nota. ¿A vos te gusta tomar nota? Sí. Y A además mí- me gusta tener el cuaderno nuevo. ¿Viste la primera Ay, hoja? claro, el Ah, olor y todo lo ya. Debo decir que cambié rigurosamente en lo poco que me fui de manera consecutiva y después entre idas y vueltas. Tu casa universitaria. No, porque de manera consecutiva breve. fui muy poco Ok. y de manera intermitente estoy tomando más tiempo porque por lo visto me apasiona la carrera y trato de desmenuzarla muy bien. casi por materia. Tenés hace ¿verdad? unos Te tiempos tomas 2 o 3 gregorianos. años para digerir el último semestre, Eh, ¿verdad? me voy tomando Claro, así, está bien. voy tratando de disfrutar, ¿verdad? Es como el vino, lo estoy aireando primero y Está después bien. va a empezar a Tus tomar. tiempos son casi epistolares. Sí, los Está bien. tiempos, Eh. solamente los tiempos son perfectos, el resto es todo Bueno. perfectible. Pero en la facultad cambié rigurosamente. Preguntarle a Lugo. Y Claro, muchos tenés que apuntes, hacerlo, mucha atención en clase, buenas notas, si es que ese es algún Es que parámetro de tenés que hacerlo, ya aprendizaje. es otra cosa, otra Sí, etapa. pero por lo visto era la dinámica, ¿verdad? Yo en realidad confieso que es porque me ayuda a mí nomás, porque derecho Sí. es en realidad un poco difícil de concentrarse con 200 alumnos Sí, en es aula. muy complicado. Entonces, si yo no anoto, si no, pierdo demasiado la atención. No, sí. Sí, está es bueno. complicado. A mí en la facultad había que estar ahí. Elecciones delegados, curso 500 votos. ¿Dónde lo es, salen todos los así alumnos? es. Y así es, son 200 por clase. No, Bueno, en fin. exámenes finales. Claro, y después imagínate aquellos padres que invirtieron en una educación casi personalizada para su hijo, pues los tiraban en la facultad y decían que esto, por Dios, no aguanto. A los leones con los A los cristianos. leones con Imagina. todo esto que están Con los acá, ¿verdad? cristianos. Gastaste toda esa Sí. fortuna al santo cohete. Con los, ¿cómo es? Con los que no son portillo, directo, al No, aula. claro. Bueno, Claro. vamos a hablar de educación. Estábamos haciendo una introducción, por supuesto. En este programa que está por cumplir ahora 500 programas y 2 años, me parece que en muchas de las oportunidades ha sido nuestra prioridad hablar Varias de veces educación, De no diferentes solamente... enfoques, de diferentes perspectivas. Exacto. no solamente los conflictos que se podían dar dentro del ámbito de la educación pública y privada muchas veces, Sí, sino totalmente. de los enfoques. Hemos hablado de sistema de aprendizaje, Modelos. de reforma, Modelos. de modelos, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de la participación de los gremios en la educación, De de las conflictos, reformas, no, de todo. de conflicto, Bullying. del bullying.
Creo que hablamos ya casi Eh, tanto como el MEC, pero en realidad yo le Sí, sumaría hemos un tenido casi factor, más convenciones que... ¿verdad? Más congresos Sumaría un pedagógicos. factor, además de los temas que les hemos dado prácticamente un programa, es decir, creo que dedicarle una hora a hablar de educación cada tanto es muy valioso, la cantidad de actores, porque así Sí. como han estado representantes de sociedad civil, del Variedad. MEC, también que yo valoro mucho, que han siempre designado, digamos, a alguien encargado de los temas, también han estado los representantes sindicales, gremios docentes, entonces, ONGs. tal cual. Corporaciones que tratan de dominar la educación como Juntos por la... Mentira. no. No, también de Tal cual. representantes de... O buscamos Así ya es que un primer una invitado vez- Que ya no se buscamos. sorprenda la gente si después suenan nuestros nombres como futuros ministros, ¿verdad? Tanto Claro. Capaz, Ya hemos está. aprendido a Por lo mejor tanto. por favor, no sube después. Cada ¿Quién uno. dice? ¿Quién dice? Ah, ¿Verdad? claro, broma. No, si nos quieren, que Ah, avisen. si vos querés ser Estamos ministro, todos ya de- todos acá. Nos quieren que avise, o si no nos autoproclamamos y después vemos si es que funciona. Después, que después 15 resultado. días después no confirmó. Pero tengo que decir, sí creo, si no me equivoco, corríjanme, es la primera vez que tenemos a la señora Nancy Ovelar con nosotros Sí, es la primera vez. es la en, primera vez. en piso. Así que, y tenemos a un amigo, por supuesto, de la casa a raíz de todo esto que hemos A uno que ya es casi tratado. panelista. Casi panelista. Estamos esperando que se jubile para poder traerlo acá, Sí. de este lado. Está con nosotros la señora Nancy Ovelar. Nancy, ¿cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Viceministra. Gracias a ustedes. Hola Felipe, hola Mariana, hola Pedro. Viceministra, ¿de qué cartera? O sea, ¿de qué parte de la cartera de Educación básica. De educación La educación básica, que abarca desde la educación inicial hasta la educación media. Ok, Robert Cano sería educación superior. Educación superior, que tiene un poco a su cargo todos los institutos de formación docente y ese relacionamiento con el sector universitario ya. Hay las solamente políticas dos de formación. viceministerios dentro del Ministerio de Educación. Con la nueva ley orgánica, aparentemente hubo una confusión que no sé si se va a arreglar, no estoy tan al tanto, porque aparecía un tercer viceministerio de ciencia. Ah, sí. Ok. No sé, hoy Robert me dijo que es viceministerio de Educación Superior y Ciencia. No sé cómo va a quedar eso. Creo que van a hacer algunos ajustes y... Bueno, vamos pero- a hacer en todo caso, porque ustedes ya están por entrar ahora, ¿verdad? Sí. Serán ustedes los que Estamos tienen a que una hacer. semana, sí. Están ahí así a es. una Estamos- semana. Estamos a ¿verdad? pocos días, realmente. Enorme el desafío. Yo vuelvo al ministerio después de 10 años. Después de 10 años. ¿Qué carrera tuviste dentro del Ministerio de Educación? Yo hace 30 años que soy docente. Empecé como maestra en una guardería. Mi formación básica es profesora de educación primaria, hice mi título. Después hice la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía UNA. Ah, Después tengo una maestría en política educativa en una universidad chilena, se llama Santiago Hurtado. Y bueno, en el ministerio mi historia es, ingresé como maestra en una guardería, después me fui al sector privado, enseñé en el Inter, estuve como 8 años ahí, de ahí vuelvo al ICE, a una unidad de investigación y experimentación pedagógica, la UIEP. Después me sumé a un proyecto focalizado, que trataba de un proyecto que fue un poco emblemático porque fue un proyecto exitoso en términos de ejecución e inclusive de logro, que se llamó Escuela Viva, Escuela Vida. con fondos del BID. Nosotros conseguimos trabajar un modelo de escuela que se inserta en la comunidad como un centro de dinamización social donde participaban todos los actores, padres, niños, docentes, directivos. Armábamos lo que se llamaban los ejes, los equipos de gestión escolar, donde se hacía un pequeño ensayo de pacto social en Dentro la de cada comunidad escuela, educativa, claro. en donde los actores discutían la problemática y planteaban un proyecto institucional priorizando los problemas que tenían. Así, por ejemplo, teníamos una experiencia... ¿Tengo tiempo, verdad? ¿Puedo? Sí, tenemos una hora de programa, pero En- también está Elvio, ¿verdad? O sea, Eladio. sí, Eladio, perdón. Si Eh, comparte con Eladio, ahí vamos a ver. O si no, así ya va a ser Eladio. ¿eh? Claro, le Yo estamos te- escuchando atentamente. Yo te aviso que a lo mejor Sí. así va a ser la relación. Ella habla y todos los gremios escuchan, ¿eh? No, y creo que es interesante, porque nosotros justamente ahora empezamos a desarrollar el escuchatorio, Ah, que es lo que hay que
Así. ¿En esta semana previa o cuando asuman el también va a ser lo escuchatorio. mismo? Y después la oratoria, ¿verdad? Sí. Así que estamos en línea. Ahora, lo de Escuela Viva que mencionaba la licenciada, es en parte lo que hoy muchos creen que es el modelo que incluso tiene que tener el ministerio, ¿verdad? Como un centro de gestión comunitaria, que la escuela sea un centro de gestión comunitaria y que a partir de ahí se puedan desprender una inmensidad de datos que hoy otras instituciones no tienen para Y nosotros. de tareas, porque básicamente la educación es tarea de todos. Ustedes son educadores. Bueno, Sociales. si sabía, no contaba mi experiencia con un solo cuaderno en 3 años de colegio, pero bueno. Es que no se reduce No, sí, ya a sé, eso. ya sé. Bueno, pero Y miremos un poquito contaba más esta allá. experiencia de Escuela Viva que justamente contaba hoy, porque yo anduve en algunas reuniones en estos días en donde me presentaban la imagen de un ministerio desdibujado, ineficiente, alejado de la escuela, y que yo creo que es un poco así, pero yo vengo de una experiencia de gestión diferente, Claro. de una experiencia en donde nosotros teníamos 5 años para ejecutar 45 millones de dólares en el programa de Escuela de Vida y lo hacíamos. Y después rendíamos cuenta de esa ejecución. Nosotros llegamos a reducir en el programa Escuela Viva la repitencia en el primero y segundo grado en las 1000 escuelas rurales que intervenimos. Y el cálculo que se hizo de esa reducción de la repitencia representaba algo así como $1 millón de ahorro para el Estado. Porque la repitencia Claro. es algo que cuesta. Claro, implica otra vez. volver a Y cuento invertir. esto porque yo recorrí Latinoamérica a cargo de, o sea, por cuenta de la entidad, del organismo cooperante mostrando estos logros como experiencia positiva. ¿Verdad? Entonces yo estoy marcada por una experiencia que entiende que la escuela es un espacio comunitario, es un espacio donde se construye comunidad y no es solo la escuela la que educa, es todo el contexto. Entonces, hoy queremos retomar esa visión de comunidad educativa. Queremos identificar a esas escuelas efectivas, que son eficientes, que sabemos que existen, visibilizarlas, reconocerlas, porque existe como una especie de pesimismo y en el gremio docente, y eso voy a hacer la triangulación con el profe Eladio. Hay una especie de desmoralización generalizada. Entonces, tenemos que levantar la moral. Sin duda. ¿Cómo se levanta la moral? Con una visión positiva sobre la función de la escuela, sobre el valor del maestro. El maestro tiene que reencontrarse con su ser maestro, con su ser docente. Porque hoy la escuela es el receptáculo de toda la crisis del entorno social. Y el maestro está solo. Yo le voy a saludar a Eladio, que ya de hecho hablo, pero le voy a saludar. Yo ayer hablaba con Felipe y con Pedro, creo que Mariana no estaba en esa parte, cuando les comentaba sobre un neurocientista argentino, Sí. Facundo Manes, que justamente hablaba un poco de 2 puntos fundamentales y él tiraba todo hacia la educación, ¿verdad? Como la base fundamental de absolutamente todo, que la economía, que los números, que todo está muy bien, pero la educación, digamos, tiene que ser el pilar, o si no lo otro va a terminar con el tiempo, ¿verdad? No es sustentable a lo largo de una buena economía sin una buena educación. Y él marcaba 2 cosas en la Argentina que me parece que es similar acá. Uno, volver a darle ese rol y ese estatus moral al maestro. No sé si económico, no sé si vamos a lograr pagar Claro, no sé si pasa por ahí. como un No. consejero de Itaipú Binacional a un maestro, que es muy complicado, pero digamos que tenga primero ese rol Sí. dentro de la sociedad y que uno lo vea y diga maestro y maestro, ¿verdad? Claro. Tener un poco de esa representación social que dignifique primero al maestro. Que lo tuvimos, Y Toto, ¿eh? que en Hay que algún- decirlo, hace 15, hemos 20 años, tenido ¿verdad? Sí. Maestro Y era- maestros inolvidables, ¿verdad? Claro. Cambió sí el paradigma. Hoy el maestro es un articulador entre la información Es un guía. y el Es alumno. más bisagra, ya claro. no es él la información en sí como era antes. Y lo otro que mencionaba él, Facundo Manes, eran los ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos hoy para los maestros? Decir, bueno, nosotros queremos ser, porque hay maestros muy jóvenes también, queremos ser como fulano de tal. Y queremos llegar a ser fulana de tal.
Y a este rol, este maestro inolvidable... Claro, los perfiles de liderazgo. Claro, y a lo mejor hoy no encuentran, ¿verdad? O sea, Eladio, estamos en un punto clave también, ¿verdad? Ya hemos repetido 50.000 veces que es clave, pero realmente es fundamental el momento en el que estamos. Efectivamente. Antes que nada, buenas noches para todos. Un gusto realmente estar con ustedes, porque educación es una pasión. Y la pasión se manifiesta primero a través de los sentimientos, y ese es el primer elemento que debe tener un educador. El docente que no se emociona ante su alumno en este proceso de enseñanza-aprendizaje no es docente. Yo creo que los docentes requiere, además de la vocación, ¿verdad?, debe tener el alma de docente, como solemos llamar nosotros, ¿verdad? Me provocaba una pregunta lo que ella, la señora Nancy, planteaba. Si el proceso que se llevó a cabo, no sé cuántos años hace, Nancy. Escuela Viva. Sí. Son como 10 años, ¿verdad? Y sí, en el 2008 prácticamente Sí. terminaba Escuela Ya. Viva 1 y empezaba Escuela Viva 2, que después lo Exacto. mataron y Después se quedó un poco por ahí. desarticularon sí. Pero la pregunta entonces, ¿por qué hoy la sociedad dice que nuestra educación pública no sirve? ¿Por qué nuestros egresados no leen o no aprenden si realmente funcionó ese sistema? Nosotros Yo atendé creo, que sí, era yo creo, una experiencia sí, focalizada. Claro, pero yo creo que en realidad la de educación 5.000. está en terapia intensiva en este momento, ¿verdad? Pero no es culpa del docente. Sí. Eso es lo primero que tenemos que señalar, ¿verdad? ¿Por qué están desmotivados los docentes? Están desmoralizados porque no hay incentivo, no hay consideración por parte de los educadores, o sea, de la sociedad en su conjunto. La escuela se ha convertido justamente en el centro en donde unitariamente hace el esfuerzo para poder sobrellevar los problemas sociales. Y acá hay una primera cuestión que debemos rescatar. La educación no puede ser buena, de calidad, si no hay una vinculación o una articulación entre tres elementos fundamentales. La familia, en primer lugar, porque es el ámbito natural en donde se debe formar los valores para un niño, para un joven. Esos valores, la escuela tiene que solamente potenciar, aumentar, ¿verdad? Tomar, pero la escuela centralmente debe dedicarse a enseñar a nuestros niños y jóvenes. En el proceso de aula, eso no se está cumpliendo hoy en el proceso de la reforma, ¿verdad? Segundo, si la familia actúa bien, entonces la escuela tiene que ser abierta también para la comunidad, en donde los padres vienen y cooperan. Hoy, ¿qué hacen los padres? Se van, le tiran a sus hijos en la escuela y le deja a cargo de la escuela. Igual si ocurre algún problemita con su hijo, entonces lo primero que se van a CODENI o a la Fiscalía del Menor para denunciar. Ese es un error gravísimo que podemos cometer como sociedad. La familia, en primer lugar, debiera acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo. Y no solo con los valores, eso ya dijimos, ¿verdad?, pero también acompañando el proceso propio del aprendizaje. Pero también la sociedad, ¿verdad? La sociedad hoy se desentiende. Y muchos dicen, cuando hay huelga docente, por ejemplo, los padres se enojan, la ciudadanía se enoja. ¿Por qué se enojan? Porque no tienen lugar donde dejarle a sus hijos, porque se ha convertido la escuela en una guardería y a los docentes en niñeros o niñeras, ¿verdad? Y si falla, entonces sácate con achaques de orden legal, ¿verdad? CODENI o Fiscalía del Menor. Ese es un error gravísimo, ¿verdad?, que nunca se ha podido discutir como corresponde en nuestra sociedad. Porque nosotros creemos que los padres deben apoyar la tarea del docente para que el niño tenga el aprendizaje significativo. Bueno, y ahí nosotros tenemos un planteamiento concreto. Sí. Y acá quiero desmistificar algo. Siempre se dice también en los medios y la sociedad en su conjunto, los sindicatos son unos haraganes, ¿verdad? O sea, generan haraganes, no hacen nada, ¿verdad? Nosotros tenemos una propuesta que realmente venimos trabajando desde hace, ella me preguntaba cuánto hace que estamos en el sindicato, 26 años, ¿verdad? En donde planteamos, en este último 20 de julio, justamente en un congreso que tuvimos, la educación que queremos y entendemos nosotros que necesitamos para un Paraguay diferente para los próximos 25 años. Y ahí nosotros decimos lo siguiente: primero, que la reforma fracasó rotundamente, la reforma de los 90. Y nosotros tenemos nombre y apellido, ¿verdad?, de quienes fueron partícipes y protagonistas de ese proceso. En segundo lugar, si fracasó, ¿qué hemos hecho? Entonces ahí también el papel primero de la escuela, ¿verdad?, y segundo, principalmente de las autoridades. Nuestras autoridades no delimitan
estas, o sea, funciones concretas para poder mejorar la calidad de la educación. Y nosotros hoy necesitamos varias cosas, ¿verdad? Primero, aceptar que hemos fracasado en el proceso de reforma educativa. ¿Ustedes coinciden, viceministra, Nosotros planteamos... en ese tema de la mirada Sí. a la reforma? Sí. ¿Coinciden en eso? Yo creo que En particular vos, ¿verdad? cuando el fracaso dice de la ahí reforma, tenemos digamos. nombres. La reforma educativa es una reforma que surge después de un largo proceso de dictadura y que por primera vez en mucho tiempo, después de los congresos, o sea, fue un proceso participativo en el que la sociedad paraguaya se puso de acuerdo y dijo, necesitamos una educación diferente. Necesitamos una educación que forme ciudadanos críticos. Cuando yo les miro a los estudiantes de la FENAES veo ciudadanos críticos. A lo mejor no llegó a todos. El fundamento filosófico y pedagógico de la reforma es de vanguardia y eso Hay una mirada muy quinta, donde pero se todo. cambia la Pero, no, no, perspectiva pero de la- una pedagogía del miedo a una de la confianza. Yo conozco, yo soy maestra de la reforma Pero los educativa. resultados dicen- Nancy, Espera, pero entonces espera, la Ana, pregunta. vamos, espera. ¿Y el Me resultado? terminame, Sí, sí, sí. espera. Vamos a hacerlo, vamos a hacer una Claro. pausa, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo ahora. Y Felipe metió la cuchara y lo hizo a propósito. Yo Pasa le que es digo- demasiado largo. Habla No, largo. no. Los dos hablan demasiado largo. Yo picoteé nomás. Vamos a cortar un poco más. Yo Antes, picoteé sí. nomás ahí. Sí, pero ¿cómo que Pedro? ¿Por qué le atacaron? Y que los dos hablan demasiado largo. Y son profesores, ¿cómo no pueden ¿Y qué hablar? tiene profes, que ver? amigos? ¿Y qué Bueno, tiene vamos que a ver hacer no nosotros estando una clase pequeña acá? pausa para que puedan Por favor. desarrollar el punto, por favor. Qué bárbaro. Por favor, Pedro, te pido calma. soy el ¿sí? alumno rebelde. Vamos No, a hablar no, de no, paraguayo, por favor. te sentás al frente, así que solamente puedes preguntar. No. Bueno, vamos a hablar de paraguayo como vos, una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo. Consumo orgullo paraguayo como vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.py, en Facebook e Instagram. Impulsado por la UIP Joven, Capazo del Ministerio de Industria y Comercio y Paraguay Marca País. Bueno, decían escuchatorio y al final conversatorio. Y te decía, bueno, vamos a la pausa yo. Gacela, escucha todavía. Sí, se... Mariana, Está bien. por favor, tenemos cosas. Tengo un buen consejo para Ah, todos tu seco, quienes Pedro, disculpame, Mariana. Sí, nos pero adelante. están escuchando. La línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta de cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad Fisher Price. Bueno, estábamos hablando del tema de la reforma educativa y tenían pareceres evidentemente distintos y vamos a hablar de eso. Sí. Pero agregar un solo punto del comentario popular, no digo yo ¿Cuál que lo que voy a decir represente una realidad, pero los padres, yo escuché mucho en mi época, soy alumno de la reforma, pese a que mi cara parezca lo contrario, decían, pero la pucha, ustedes en noveno grado están dando algo que yo di en quinto grado. Sí. Tu abuela te está enseñando algo que era del segundo grado, del Sí. tercer grado, del cuarto Claro, grado. Pero el otro sector te va a decir, claro, porque ahora ya no te puede aplazar. Sí o Claro, sí no, vas a pero, ganar. pero te decía en el sentido de qué es lo que está pasando con esta reforma. Toto, disculpa, Sí. ya que estamos. Sí. Todos los años se escucha exactamente los mismos en los cursillos de ingreso a la facultad. Sí. La Entonces, brecha Bueno, que hay no sé, entre el si último la año reforma con dio la- resultado, La no sé, pregunta es ¿de qué si se la queja la gente reforma en los cursillos? Reformó Perdón. algo en realidad y lo hizo en calidad porque hay números hoy que hablan de A un ver. sistema que no está dando resultados. Pero eso es lo que bueno. querían completar y ahí después voy con Yo María. le decía a Eladio, quiero señalar dos cosas. La reforma en su diseño y en su fundamento pedagógico y filosófico es una reforma de vanguardia. O sea, uno mira hoy el currículum y está todo ahí, todo lo que un ser humano tiene que La aprender. teoría, digamos, La teoría. O sea, está. ¿Y qué está pasando entonces? Era entregarle el diseño para producir aviones a un gestor con la plata para producir bicicletas. ¿Me explico? Ese es el ejemplo que yo puedo tener más simple. Y él me dice, tenés razón. Número 2. Se asume que el docente, ese currículum exigente, que exigía al mismo tiempo al docente competencias específicas para desarrollar en sus Claro, en el clases, aula.
no acompañó el proceso del docente en el sentido de no proporcionarle orientaciones claras y oportunas y herramientas para que él pueda desarrollar su clase con alguna solvencia. Y las capacitaciones se hacían de manera masiva, hasta hoy es así. Así es. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Tenemos un docente que tiene que enseñar a 40 niños, que tiene que planificar, que tiene que preparar materiales, que tiene que corregir trabajos, preparar exámenes, hacer planillas, o sea, como mínimo, estoy citando como 5 tareas. Ese docente es pagado solamente por el trabajo de aula. Sí. Todo el resto hace fuera del tiempo que es. Y el trabajo fundamental es el trabajo de la planificación. Porque para que yo pueda producir aprendizajes, previamente tengo que hacer un trabajo de inteligencia que es anticipar lo que va a pasar. Y eso se llama planeamiento. Y ese planeamiento lleva mucho tiempo y exige saberes específicos. ¿Qué nos dice? ¿En qué es lo que fracasamos? Todos los sistemas de mediciones nos dicen que en la escuela los maestros sistemáticamente no enseñan las cosas que ellos no saben. Por ejemplo, nos enseña factoreo, nos enseña raíz cuadrada, procesos superiores del pensamiento lógico no se desarrollan, nos quedamos porque eso requiere de una planificación más elaborada y de saberes específicos, de la didáctica específica de cada disciplina. Y eso está, esa información está. La escuela le devuelve al niño cada año la libreta y le dice, esto no aprendiste, entonces te quedaste en febrero, entonces el que hace la familia le pone una maestra particular. Ese mismo proceso no hace el MEC con el docente. Me decía ayer Germán en el programa en el que estuve, o sea, al docente no se le da la libreta. Y es más o menos así. Esa devolución, ese feedback que tiene que haber del sistema, que tiene la medición, ahora tiene Censal, por escuela sabemos cuál es el rendimiento. No se hizo ese trabajo con el docente. Eso es donde yo te siento y te digo, para que vos mejores, yo te tengo que señalar qué cosas estás haciendo mal. ¿Quién le señala al docente? Hay una cadena de responsabilidades. No, pero inmediatamente, digamos, está el docente. El director. Pero el director tiene que recibir del supervisor, Okay. El supervisor tiene que recibir del director del coordinador departamental y el coordinador departamental del ministerio. Del ministerio. Ahora, ¿cuántos de esos puestos son hoy, según nuestra evidencia, porque hay que basarse en evidencia, puestos políticos a operadores políticos? Son concursables en realidad. Sí, concursable claro. Hoy puede ser nuevo, pero ¿cuántos de esos puestos inmediatamente después del profesor? Independientemente, vamos a responder primero eso y porque quiero ir a lo siguiente nomás, ¿verdad? ¿Cuántos de esos, según la evidencia, según lo que palpamos, digamos, ahí en la calle, ¿verdad? Yo digo lo siguiente, primero quiero estar de acuerdo con ella en un punto, ¿verdad? De que en realidad falta inversión en educación. Eso es categórico. La reforma no fue acompañada por una inversión real. Y eso significa que hoy nuestras escuelas estén cayendo, ¿verdad? Los techos caen sobre la cabeza de nuestros niños, etcétera. Pero no solo ahí está. Lo terrible y terrorífico es que no se acompañó al docente en ese proceso. Y la reforma educativa no planteó la participación real, sino se hizo a través de técnicos del Banco Mundial la propuesta de la educación que el Paraguay requiere. Y con un préstamo que después se contrató a los técnicos que hizo en sus oficinas. ¿Te puedo interrumpir un segundo en ese punto nomás? Y eso tiene, o sea, ahora se está repitiendo. Imagínense ustedes. Me gustaría nomás entender, también para ser un poco más dinámico, digamos, ¿verdad? Porque yo entiendo que acá hay una coincidencia. Vos dijiste que se le echa la culpa al docente y que no es culpable. Y estás en representación del gremio docente. Voy a terminar y después dame tu visión. La doctora Ovelar, Nancy dice, bueno, acá hay una falta de acompañamiento institucional, diría yo, del MEC para el mejoramiento docente, pero en el fondo dice, hay que mejorar al docente.
puede decirme, no le di la libreta, o sea, es una forma muy Hay que mejorarlo. tomando, digamos, la responsabilidad, pero lo práctico es el docente tiene que mejorar. Y una evaluación, digamos. Y claro, o sea, No, necesita exacto. evaluación, necesita retroalimentación y vos dijiste, no se le acompañó al docente, lo cual en el fondo también explica que el docente está dejado de lado. Sí, está Entonces solo. yo diría, el docente sí es responsable, no es el único y a lo mejor no es por su culpa, a lo mejor es porque no se le acompañó, pero decir que no, o sea, ahí lo que no estoy encontrando, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, aquí entre dos, va a ser muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque si el MEC, Nancy prácticamente es representante, asume en días, digamos, ya dice, asumimos que el MEC, lo tomo yo así, Sí. no Sí, lo ha dice. acompañado al docente y tenemos que Suficientemente. hacerlo, pero no hay un mea culpa de los docentes diciendo, cierto es, nosotros también necesitamos someternos a exámenes, porque acá las veces que decimos eso nos saltan, por lo menos Piris una vez casi, ¿verdad? No sé, levantó acá el pañuelo más o menos porque no quiere someterse a examen. Entonces, si no hay esa apertura de La decir, contrapartida, evalúennos y bueno, Claro. díganos lo que está Autocrítica, mal y claro. vemos Lo que hasta qué pasa es que hay punto una podemos llegar, no se va a poder concepción avanzar. del examen. Claro. Pero yo voy nomás, si Lo- no, lo que no pasa es que encontramos es luego el el centro punto de para la ir cuestión. adelante. Pero si ustedes me permiten, Sí, sí. les quiero dar la visión que nosotros tenemos al respecto. Porque yo dije que no se le acompaña al docente. El docente jamás se negó a capacitarse. Sí. Punto uno. Probablemente sea el grupo de trabajadores con más capacitación y que de su propio recurso Ellos se se capacitan. capacita, ¿verdad? Bueno, pero ahí hay otro problema. ¿Qué capacitación ofrece Es el la que Estado? necesita. ¿Verdad? Es la que necesitamos. Nosotros creemos que no, ¿verdad? No es pertinente a los requerimientos actuales de las nuevas tecnologías, de la ciencia, de la comunicación, etcétera. Por lo tanto, el docente está desprovisto de las herramientas que requiere para poder enfrentar al mundo actual. Pero igual al esa es mundo la del trabajo. causa, Permitime. Eladio. Pero esa Sí, es la causa. ¿Por qué no pueden? Pero Bueno, la verdad es que están desactualizados y no están Pero lo no es su suficientemente, culpa que el suficientemente ministerio capacitados. no le Claro, eso puedes ofrezca decir la aparte. capacitación. No, Pero es la aparte. realidad es no están capacitados. Porque Punto la seguido no evaluación, es su culpa. acá hay una concesión, María. No están capacitados, Claro. punto seguido. Vamos La, a la capacitar. cuestión claro. puntual Y vamos a es capacitarles en lo cómo que le ellos capacitamos al docente. Para eso se tiene que hacer la evaluación diagnóstica. Se le evalúa al compañero, a la compañera, se diagnostica en qué área está débil, requiere de refuerzo, digamos. También la formativa. Y ahí está la capacitación. Si estas dos cosas no van de la mano, no tiene sentido la evaluación. Nosotros en ese sentido rechazamos porque es con objeto Porque es el huevo o la punitivo, gallina. como señalaba justamente la licenciada Entender, Nancy Velar. si- Es si- para si poder cambiamos el castigar. foco, Y bueno, va a y ser hoy más nosotros amigable decimos lo siguiente. el proceso de evaluación. Acá llevar la cuestión esencial desde nuestro punto de vista. Las supervisiones educativas, Sí. ¿para qué sirven hoy? Para ir a anotar que fulanito, el profesor, ¿verdad? No cumple con el registro anecdótico, con el RSA, bueno, Pero por eso con, preguntar, ese- ¿quién es el que le da la contrapartida? ¿Es un cupo La cabeza. político? Claro. Entonces, y ahí- sí, a ver, yo no digo que esté mal tener una visión política No, de la situación y demás. Lo que digo cuando digo cupo político es, ganó Felipe, presionó, entró Eladio como supervisor, viene el maestro Pedro Bullari y él no está a lo mejor preparado porque es un cupo político. Claro, así No es. estoy diciendo que él pueda ejercer la política y que tenga las condiciones de estar Y a en el eso- cargo. y a eso Eso se nomás, a eso suma- voy, ¿verdad? Y a eso se suma que reiteradamente y sucesivamente en todos estos años no hubo un liderazgo claro en términos pedagógicos, que haya bajado líneas claras. Porque yo creo que si desde la cabeza bajan orientaciones claras y oportunas y hay un control y todos los actores de esa red de responsabilidad que hoy es el Ministerio de Educación cumplen con su papel y hay un sistema de control, podemos mejorar. Y si el maestro recibe lo que tiene que recibir. A nosotros el sistema, como ya les dije, nos dice exactamente qué es lo que el maestro necesita estudiar para enseñar. Pero Y no se eso hace. es lo que queremos hacer ahora, Por eso... movilizando sí. a los docentes porque tenemos especialistas de diferentes áreas muy buenos en el Pero país. el Y eso queremos error, rescatar. pero el error central, creo yo, es bajar pautas de trabajo, estrategias de enseñanza, desde una visión técnica. ¿Por qué no le hacemos participar al docente? Que suba desde tierra, digamos. Claro, el docente tiene que ser partícipe desde el comienzo, desde el vamos, para poder después bajar
en el... Terreno. En terreno, ¿verdad? En su aula, que es el lugar sagrado del aprendizaje. Y hoy ocurre una catástrofe ahí, Nancy. Los niños no aprenden. ¿Por qué? Porque a veces las estrategias didácticas que se utilizan están desfasadas. Se aburren, y eso es lo que vamos a Hay hacer, una nueva forma de a los aprendizaje, la docentes que neurociencia, eso me nos permite, señala, ¿verdad? me permite Sí. un segundito. Sí. Hoy Porque le digo, hace tan chinchudos los tres, ¿eh? veintitantos años, no sé cuántos años tiene la reforma, veintitantos, ¿no? 25, 25 26. años. Nancy, Se te tiene que fuiste, revisar. 10 años después volviste y sigue la misma discusión. Hablaste de falta de liderazgo académico, es cierto, porque es importante recordar que un presidente salió del MEC. Tu hermana también casi Candidata. fue presidenta y salió del MEC. O sea, es más bien un liderazgo político y así se encaró, tengo entendido, la reforma durante este cuarto de siglo. Ahora, ¿qué me dice que esto va a cambiar ahora? Como por arte de magia, bueno, se dieron cuenta que la reforma le faltaban algunas patas y resulta ser que ahora sí vamos a hacer lo que corresponde. No, ahora hay un proceso. Toda reforma necesita... Bueno, casi una la generación. es dinámica. Casi el una generación, conocimiento Nancy, cambia. Entonces, discúlpame, los ajustes casi- no hay que hacer después de 24 años, sino después de 10. Nancy, Sí. casi una generación digo se fue. Sí, Ahí no, nos dimos y cuenta. estamos Y esto que estamos bien nosotros- atrasados, ¿no? Nosotros tomamos el MEC hoy con un proceso de transformación educativa, que es lo que plantea la gestión que está saliendo, ¿verdad? En ciernes que plantea esto que es Pero desde hacer- el Ministerio de Hacienda, Nancy. Y eso Esa, tenemos por que ejemplo, recuperar. Fíjate, es una lo tenemos que aberración. Y bueno, sí. Es una Esa- aberración que el Ministerio de Hacienda no señale las políticas educativas que debemos hacer. Y la verdad que hubo un Y- proceso también en este tiempo que yo salí, o sea, no tuve en el... Hacienda y la ONG. Un proceso de Y la ONG, vaciamiento Y ella viceministra de De la- Nancy. Sí. de la... ¿Qué pasó? Hacienda y la ONG, digo. Hacienda y junto Educación por la superior educación, de así, ONG. con nombre y apellido, ¿verdad? Claro. Yo Y entiendo, Robert Cano, obviamente, fue yo entiendo que presidente todo de- el mundo tiene que aportar a la discusión de qué tipo de educación queremos. Seguro. Pero mientras hay una tarea de emergencia que tenemos que hacer que apunta a la labor cotidiana del maestro. Yo, maestro de primer grado, nosotros vamos a lanzar una campaña que se llama El Mejor Plan, en donde vamos a invitar a todos los maestros del país a planificar en aquellos contenidos y aquellas ¿No se está haciendo eso capacidades ahora? difíciles. No. ¿Y qué es el congreso que se anunció que se estaba haciendo en... No, yo estoy hablando de estaba planeamiento encaminado, diario de sí. clase, Toto. Que Ah, otra ¿qué- cosa. qué se estaba haciendo El Congreso... Congreso pedagógico Bueno, están eso hablando estaba de ello. encaminado, ¿verdad? Pero nuestra sospecha y nuestra duda justamente pasa por ahí, ¿verdad? ¿A quién se le nombra hoy como ministro de Educación y Ciencias? Y bueno, Entonces se le nombra a un político, ¿verdad?, que no tiene ninguna experiencia laboral en el área de la educación, que jamás trabajó en el área de la educación, que se especializó en otra área. ¿Verdad? Respetamos su trayectoria política, etcétera, no es nada personal, pero es algo institucional. Si yo quiero contratar a un técnico para mi selección, ¿verdad?, o lo que ocurre siempre en el fútbol, se ve que sea la persona más idónea para el cargo, que tenga el perfil, que conozca básicamente el manejo. Si se nombra entonces a ese, va a estar bien. Pero si se nombra a otro... Si vamos al caso, yo te digo, y por sí, ejemplo, y te digo ahí... Sergio Toto, antes, Marcarián era taxista, Mauriño nunca jugó bien al fútbol y son dos técnicos, muchos resultados. pero manejan las Para- técnicas, ¿verdad? Y Porque no ¿cuál es el sabemos lo que va a problema pasar de con una Petar. No persona quiero que ser no defensor está en de el Petar, área? pero digo, Claro. ¿verdad? No El sabemos. problema es que viene y tiene que aprender, ¿verdad? Y entonces ahí ya hay un statu quo. Segundo, ojalá que pueda tener y que nosotros nos equivoquemos, ese es nuestro deseo, ¿verdad?, una buenísima gestión y que realmente la educación paraguaya sea privilegiada. Eso sí. Pero Vamos- la duda déjennos tener, ¿verdad?, porque creo que eso es objetivo, no es absolutamente subjetivo, ¿verdad? Tenemos Y un- probablemente ella va a acompañar ese equipo, o sea, que no es que probable, ella va a acompañar ese equipo y el director técnico tiene que estar acompañado justamente por otros valores, otras personas con conocimiento de las técnicas para poder justamente avanzar con todo. Vamos a ampliar ese punto en un rato porque sí, en eso coincido. No hay tiempo para que se sienta a aprender. Nosotros no tenemos tiempo para que nadie se sienta a aprender en el cargo de supuestamente ya Ministerio tenía que de saber todo. Educación, al menos. No hay ¿Verdad? tiempo, ¿verdad? Está un ratito, porque tengo un telefónico del radio. Pero, está nuestra compañera Claudia Aguilera en Exteriores. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Toto? Un saludo a los chicos de Sin Vueltas. Estamos ya frente a la residencia de la senadora Desiree Masi, donde hoy se está haciendo una movilización, manifestación contra la legisladora y también contra su esposo, Rafael Filisola, que estaba acusado de una sobrefacturación cuando fue ministro del Interior. Acá ya estoy en compañía de uno de los manifestantes. ¿Tu nombre, por favor? Arturo Silvera. Arturo Silvera, ¿de dónde sos? De la Maré. Bueno, comentamos un poco por qué estás acá. Venimos a exigir la renuncia. Si es que tiene dignidad esta señora, entendemos que tiene que renunciar. Si no renuncia, tiene que perder la investidura y tiene que irse preso. El daño que hizo esta familia que está acá, que vive en un barrio chuchi, en un barrio de primera, viviendo de las mieles del poder, mientras el pueblo sufre de hambre, sufre de la delincuencia. Esta gente dañó al erario público sobre elementos sumamente sensibles, como es la compra de helicópteros inservibles, 3 veces más que su valor, que es un daño terrible que ha hecho a la ciudadanía. Por eso venimos a manifestarnos, a exigir su renuncia, a exigir que sea sometida a juicio ella y que deje de chicanear los juicios de su marido y que vaya a Tacumbú, donde tiene que estar. ¿Venís por alguna organización, por algún sector político o cómo es? Ese es un planteamiento que quieren hacer muchas veces los medios de prensa. Yo pregunto, a la hora de manifestarse no es lo que se tiene que preguntar el periodista, el pueblo común, es: ¿será cierto lo que están exigiendo? No tenemos que verificar si esa información es cierta. ¿Qué importa si yo soy católico, si soy evangélico, si soy gordo, si soy flaco, si soy feo, si soy liberal, si soy colorado? Yo soy un ciudadano autoconvocado indignado con este tipo de politiqueras que no han hecho no han movido un dedo para el desarrollo de la nación, solamente han perjudicado a la nación, que viven opulentamente, y por eso es que estamos aquí reprochándolo, estamos tirando papel higiénico en representación de las cagadas que se han mandado a esta gente. En ese sentido me imagino que se manifestó contra Ibáñez también, ¿o no? Yo particularmente, yo te puedo hablar por mí, yo estoy totalmente de acuerdo con que Ibáñez haya renunciado y que todos los políticos corruptos que tienen pena con la ley, que tienen cuestiones pendientes con la ley, que sean sometidos a la ley y que paguen la pena que tengan que pagar. Yo estoy acá manifestándome frente a la casa de 2 grandes corruptos que han hecho mucho daño a la nación, y seguramente a otros políticos que hayan hecho daño o que hagan daño a la nación también vamos a estar reclamando. Muchas gracias. Gracias a vos. Voy a pasar a hablar con otro joven. Toto, ¿tu nombre, por favor? Yo soy César Méndez, somos ciudadanos autoconvocados. Quiero dejar bien en claro que acá estamos personas de diferentes partidos, colorados, liberales, izquierdistas. Acá no nos llama hoy ningún partido, ningún movimiento, nos llama la patria. Queremos que toda esta gente, Desiree Filisola, Camilo Suárez, Enzo Cardoso, Núñez Salinas, todos los que están salpicados, Camilo Suárez, todos los que están salpicados con hechos de corrupción, sean investigados, sean procesados y vayan a parar a Tacumbú. Y todo el dinero que han robado sea devuelto a sus orígenes, que es la sociedad paraguaya. ¿Cuántas necesidades hay en los hospitales, en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Y mientras ellos hacen mala utilización del dinero público. No queremos más indignación selectiva. Todos son los mismos. Si son cernarratas, todos son cernarratas. Si son dipuchoros, todos son dipuchoros. Esta gente que te mencioné. Y por eso venimos. Acá somos todos ciudadanos autoconvocados, podés ver. Y venimos y queremos que todos sean juzgados. Eso es lo que nos trae y nos mueve. Muchas gracias. Igualdad ante todo. Pedimos igualdad ante todo. Acá estamos todos los partidos políticos, sea Partido Colorado, Liberal, Encuentrista, lo que sea. Acá está primero el pueblo paraguayo ante todo. Pedimos que deje de chicanear el juicio. Hace segundo periodo que está la senadora, Desiree Masi, está usando la influencia. Cuando fue ministro, Rafael Filisola compraba los balines de oro a 40.000 y ahora el gobierno está comprando por 7.000. Hay una sobrefacturación y caso, señores. Y caso, y pedimos que ella no deje de chicanear, y acá está el pueblo paraguayo no se va a callar, y que todos los parlamentarios que tengan antecedentes ante la justicia, que se vayan a la cárcel. Muchas gracias. Bueno, declaraciones de las personas que se estaban manifestando frente a la residencia de la senadora Desiree Masi, Toto.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento. En la vuelta vamos a ir hablando, por supuesto, con los invitados aquí en piso. Y Pedro estaba muy preocupado y me estaba preguntando qué fecha era porque le mencioné ayer y se olvidó la Expo Fit, Pedro. ¿Sí? No, me pasaste la fecha. Bueno, y ahora, atención, puedes anotar 24, 25 y 26 de agosto. Llega la primera Expo Fit y Wellness del país. Exposiciones, charlas, exhibiciones gastronómicas, asesoramiento nutricional, indumentarias, todo lo de la industria fit en un solo lugar. Pedro, anotá, ¿puedes agarrar, Ya por está, favor? 24, 25 muchas gracias. y 26 de agosto en el Centro de Convenciones de Mariscal. Hay una cuenta en Facebook, en Instagram también, para más información. Venta de entradas en la red UTS. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, le vamos a dar tarea a dos profesores. Tienen 7 minutos. Y va a preguntar Felipe, así que... Lo mío es breve. Bueno. No, lo tuyo sabemos. No, lo de ellos es el... Bueno. La respuesta, lo tuyo sí, asumimos que será breve. Venimos escuchando hace muchísimo tiempo el tema que la educación es un compromiso de todo, casi como una letanía de la Virgen, ¿verdad? Sí. Yo tengo capaz ustedes me corrijan y decís, Felipe está súper errado y bueno, nos ponemos de acuerdo o no, ¿verdad? Que una sociedad en donde está todo tan distribuida las responsabilidades, parece como todo perdido. Finalmente cae en tierra de nadie, ¿verdad? Se diluye demasiado. Y terminamos siendo todos, en algún punto, victimarios y víctimas. Y quedamos ahí porque no avanzamos tampoco, ¿verdad? Entonces, y sobre todo también en un análisis, un esquema donde cuesta mucho escuchar autocrítica del MEC, de los sindicatos, de los padres, de la ONG, de los alumnos. De los alumnos, ni qué decir. Y por sus padres, todo el mundo se enoja. Pero yo le planteo algo y se enoja lo ya. Entonces, ¿cómo avanzamos con eso? Sí, genial, tal vez sea de todos. Pero en algún punto alguien tiene que decir, mira, esta parte me equivoqué yo, vamos a avanzar. Esta parte me equivoqué yo, vamos a avanzar. Porque lo que se ve acá, o sea, acá estamos viendo que no se ve eso. Nosotros partimos de o sea, para la propuesta que presentamos, partimos del reconocimiento de que hay un ministerio que no llega al maestro. Esa es una autocrítica, Felipe. Un ministerio que como ente rector tiene que llegar con orientaciones oportunas, claras y con recursos a su principal agente, que es el docente. Y planteamos remediar esa falta, generando ahora un proceso de... primero vamos a llamar a un concurso nacional del mejor plan, que le llamamos, donde vamos a invitar a los mejores docentes a planificar en aquellos contenidos que a la mayoría les cuesta. Por eso no están llegando, por eso no se producen aprendizajes en el aula. Eso va a formar parte de lo que queremos entregar para empezar el 2019. Me estoy poniendo la soga al cuello. Es que no hay tiempo, ¿no? Es que no hay tiempo. Y vamos a poner todo de nosotros para que eso salga, o sea, que podamos producir eso, porque saberes hay. Lo que tenemos que hacer es hacer que esos saberes se contengan en un objeto llamado planeamiento, en donde el maestro no tenga dónde perderse en su día a día, que sepa cómo empezar y cómo terminar y cómo evaluar y que tenga las herramientas. Por ejemplo, en los lugares donde sabemos que la conectividad es un problema, porque la cuestión tecnológica es central. Sí, tenemos que alfabetizar digitalmente a nuestros docentes también. Pero en los lugares en donde no tenemos, que es la mayoría, yo acá en Yaguarón nomás ya no puedo entrar en el REVA, que es el Centro de Recursos de Aprendizaje Virtual que creó el CONACYT. Y Yaguarón queda, ¿cuánto? 50 kilómetros. Imagínate si quiero entrar desde Itacurú a buscar referencias bibliográficas para hacer un trabajo. O sea, entonces, para remediar ese tipo de dificultades que tenemos, vamos a incorporar al planeamiento escrito una serie de recursos como videos, imágenes, en un PEM. El planeamiento número 54 tiene el video número 54, donde, qué sé yo, el maestro va a enseñar el sistema solar, ya no dibujando el solcito con la tiza amarilla en el pizarrón, sino en un video, que es mucho más dinámico y mucho más atrapante para los niños. O sea, porque los niños se aburren fácilmente hoy, los millennials de aquí y de... Ojo que también depende mucho de la expertise
el docente. A veces Pero para algunos eso con vamos tiza a hacen magia, ¿verdad? Sí, pero claro. a mí me encanta el romanticismo de Nancy. Porque- Pero me pregunto nomás, ¿verdad? Voy a terminar. No, pero permíteme Vamos a para entregarles, responderme tal vez. porque no vamos a ¿Qué necesitar va a pasar de conectividad nuestras para hacer escuelas eso. ranchos, verdad? Porque ¿Dónde ahí conseguir un la pendrive, computadora, el- claro, ahí el pendrive no existe, no conocen. La Novu tampoco, ¿verdad? No hay ni siquiera luz a veces. Sí. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Porque Tenemos eso es 2000 ideal. O de escuelas. nuestras escuelas de los pueblos aborígenes, Tenemos indígenas, ¿verdad? 2000, Eladio, tenemos 2000 escuelas con menos de 50 alumnos, porque tenemos que reconocer que el paraguayo quiere, si es posible, la escuela en su patio. Y se fueron creando escuelitas, entonces hay ya en el plan, Y ahí hay una responsabilidad de la clase agenda, política. Claro. Ahí son los intendentes que vaya, pon a ver la escuela. Claro. Así mismo. Traerle a tu hija fulana, vamos a meterle duro, honórense y como decían, Así que no se mismo. dice así, pero decían, ¿verdad? Y después vamos a verla ahí sobre el camino y entra Pero ya. En la pregunta que Hay vos una formulaste, experiencia, sí. o sea, hay una propuesta de plantear, de estudiar esas escuelas que están tan... Satélite, digamos. Aprovecharla, este es Sí, sí. tu... Esta es mi oportunidad. Esta es tu- No, no. esta es tu Yo lo oportunidad. que Le vamos digo, a asistir justamente a creo Nancy, que por acá favor. se toca un punto fundamental del fracaso de la reforma educativa. ¿Qué significa eso? La falta de planificación y la costumbre de la improvisación. Por ejemplo, la reforma ha sido interesante para poder universalizar la educación escolar básica, Sí. pero el crecimiento no se planificó y entonces generó más problemas que beneficios, ¿verdad? Se masificaron los alumnos, hay 40 alumnos por aula, en algunos lugares hay hasta 60 alumnos. Es cierto también lo que ella señala, hay algunos lugares que por efecto de la migración se han dispersado y quedaron escuelas con pocos alumnos. Entonces es un problema complejo que en realidad no es problema del docente. Por eso lo que yo quiero insistir, claro, yo quiero insistir en lo siguiente. Cuando Mariana dice el docente es también responsable, pero por supuesto, y es uno de los protagonistas principales, ¿verdad? Pero no le podemos cargar toda la mochila pesada al docente, porque no existe justamente un nivel de inversión adecuado para poder lograr los beneficios que correspondería para nuestros niños, para que nuestros niños aprendan. Y segundo, si el niño está con el alumno, el niño está con su maestro o su maestra, ese maestro tiene que tener el acompañamiento del Ministerio de Educación. Y ahí coincidimos, pero ¿cómo se acompaña? A través de una revolución pedagógica. Y ahí entonces tenemos que darle las herramientas necesarias en la capacitación, asumiendo, y acá yo quiero desmistificar algo también, todos dicen, ¿por qué los docentes no pagan su propia capacitación? La educación es un derecho y el Estado tiene la obligación de que los ciudadanos usen y gocen del derecho a la educación. Por lo tanto, debe generar las condiciones adecuadas para el efecto. Y ahí falta una mayor inversión. Bueno, Sí. clave lo que lastimosamente yo tengo que decir, el avión no me ni siquiera al costado y avanzó ahí cuando vio que tuvo que respirar Nancy, pero nos quedamos sin tiempo lastimosamente porque estos temas, por lo menos hay una coincidencia más allá de los distintos puntos de vista. Esto no puede esperar. Así No. es. Es urgente. Inmediato. Ya no hay tiempo para sacar la guitarra y comenzar a hablar y el violín. Esto es guitarreo. hoy, Hacer. ahora, Sí, ahora. y si no es ahora, nunca. Lastimosamente. Y es yo así. le agrego a eso, Toto, lo siguiente. Nuestra intención es participar y proponer. Esta es una participación que ahora ya le entregué a la viceministra, ¿verdad? Para que pueda analizar, después le vamos a llegar el compendio ya completo de qué es lo que nosotros vemos que necesitamos en educación para los próximos 25 años. Y eso hay que discutir, no solo entre nosotros, ¿verdad? Sino con la sociedad en su conjunto. Sin duda. Gracias, Ladio. Muy Gracias amable. a vos. Licenciada, gracias por acompañarnos y bueno. No puedo vamos decir más por- nada. Sí, sí, sí. Tenés 30 segundos. Mirá, estos son terribles. Son. En el documento de Eladio encuentro algo que dice, todo está previsto menos lo que va a suceder. Y es un aporte del gremio. Nosotros queremos prever lo que va a suceder en el aula con ese niño que va todos los días. Y eso es lo que vamos a entregar a los docentes en formato de planeamiento, con soporte tecnológico. Y por eso se necesita inversión en Sin educación. duda. Claro. Pero sin duda hay que Totalmente volcar de todo acuerdo, ahí. sí. Es más, hay que, Pero en ese sentido, si es tecnología lo que se necesita, Ya sé. ¿por qué no fortalecer Senatic para que haga un ministerio? Bueno, en fin. Vamos a la pausa No te y metas ya en volvemos. eso. Hashtag mezcla todo.
Y la línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos más para ellos, chupetes, biberones, sacaleches, que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta con cada instante y amor. El mejor comienzo eres tú, la maternidad es para la línea Fisher Price. Bueno, nos estamos despidiendo y pasó algo notable. ¿Qué? O sea que Va. habitualmente nosotros preparamos los programas y cuando vamos a la pausa, le digo, perdón, señor, si nos están pudiendo preguntar. Y dice, pero acá la prioridad tienen los invitados y sus Claro. puntos de vista, ¿verdad? Hasta que hoy Pedro se me dijo, demasiado ya hablando. No, y estaba hablando demasiado porque hay muchas preguntas para hacer. Es clave la educación, viejo. Gracias, Pedro, por estar, por O tu si no, luz es como un descargo y por tu en presencia. fin. Mañana será tu Al gran día. contrario, ¿sí? al contrario. Gracias, Estoy acá para servir muy amable. humildemente. Muchas gracias. Chao, mañana. Chao, Toto, nos vemos. Chao, Toto. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, loquillo. Nos encontramos mañana, hasta mañana. Ustedes mañana, yo lunes. Chao.